Hola amigos, aquí otra vez trayéndoles un nuevo episodio de Una Hora de Terror, de manera que espero les guste. La recomendación es escuchar las historias con audífonos para darles un toque de mayor realismo. Les mando un saludo cordial a todos mis suscriptores, y por supuesto también a los que aparecen en pantalla. Pueden visitar mi otro canal en donde estoy publicando de 3 historias por video, y el link está como siempre en la descripción. Muy bien amigos, los dejo con los relatos. Mi habitación siempre ha sido mi fortaleza, el único lugar en el universo donde puedo sentirme seguro ante cualquier peligro que exista. Sea real o imaginario, mi habitación evitará que me alcance. Sin embargo, mi habitación es como mi mente, puede ser perturbada por insignificantes detalles. Ruidos, sombras, oscuridad, e inclusive el mismo silencio absoluto que me acompaña cada noche. Vivir en familia tiene sus ventajas, pues a pesar de las discusiones y prohibiciones, la compañía siempre es grata después de una larga y solitaria tarde. Como todos los días, llego de la escuela para entrar a mi habitación, prendo la televisión para que exista un ruido que calle el silencio de la soledad, y enseguida prosigo a encender mi computadora. Después del aburrimiento típico de las redes sociales y cuando solo me quedo a verlas por no tener nada mejor que hacer, decido pasar a lo que más disfruto. Una lectura corta de miedo. Siempre he disfrutado el placer que se tiene al tener miedo, la sensación de inseguridad en la seguridad, el saber que algo puede pasar, que sin embargo no pasará. Es difícil de explicar la sensación que tengo cada vez que siento miedo a lo irracional. Comencé joven, escuchando leyendas urbanas, viendo caricaturas bizarras y oscuras. Para mí el miedo es parte de la vida misma, el miedo a creer que algo increíble puede suceder. Las historias de terror fueron increíbles en su momento, algo original, jamás visto. Criaturas con poderes fantásticos que podrían aparecer en la puerta abierta de tu cuarto en cualquier momento, o asesinos que escaparon de centros psiquiátricos y que en la noche estarían dentro de tu refugio más sagrado. Sin embargo, la monotonía llegó y la originalidad se fue, seguida de convertir algo tan terrorífico en simples imágenes de personajes que más que miedo daban pena. Criaturas que llegaron a tensionar cada músculo de tu cuerpo ahora solo eran figuras populares e incomprendidas que tienen el cariño y la admiración de miles de personas. El miedo se volvió un juego. Y es curioso que uno ya no pueda contar con su mente para perturbar su alma, así que solo queda buscar ayuda en videos perturbadores que puedan ayudarte a formar aquellos temores que tanto anhelas. Y cuando la fantasía se vuelve tu realidad, el sonido estrepitoso de un trueno te trae de vuelta a nuestro mundo, el sonido de las gotas de lluvia que chocan contra los cristales te recuerda cerrar las ventanas de toda la casa. Pero algo te detiene, miras la puerta abierta de tu habitación y solo puedes observar la inmensa oscuridad que existe más allá de ella. Un relámpago ilumina aquellos objetos que se encuentran a distancia de la habitación solo por un segundo, y aunque sabes que realmente no viste nada, la duda persiste si en verdad es así. Tu mente te dice que puede que exista algo ahí, deseas que exista algo ahí, y al mismo tiempo temes que se vuelva realidad aquel pensamiento. Reaccionas y recuerdas las ventanas, ya eres mayor, y el miedo a la oscuridad quedó muy en el pasado, pero aún así, sientes la necesidad de correr y encender la luz. Te levantas dirigiéndote a la puerta. Aunque tratas de parecer calmado y caminar lento, tu corazón comienza a acelerarse, y tus pensamientos te muestran todos los horribles acontecimientos que pueden pasar si llegas a la puerta. De reojo miras cómo algo vuela en tu ventana, y en un segundo sientes un frío terrible mientras volteas. Entonces ocurre, un sonido estrepitoso te sobresalta, quedas paralizado por apenas unos segundos, y sientes cómo tu corazón aumenta su ritmo mientras de tu boca, evoca un leve grito. El viento entró y azotó tu puerta, te ríes de la tontería que tanto te aterró, mientras dices que todo se encuentra en tu imaginación. Sin embargo, temes abrir la puerta, pues sabes que verás la oscuridad del fondo, temiendo a lo que pueda ocultar, o peor aún, temes que lo que veas no sea la oscuridad. Tomas valor, y abres la puerta rápidamente mientras retrocedes, listo para enfrentar cualquier cosa que pueda presentarse, y en ese instante otro relámpago ilumina la oscuridad y escuchas un sonido tan cercano que casi quedas aturdido. Esta vez tu corazón ya no puede relajarse, escuchas los gritos de los niños que viven cerca, esos gritos de miedo y risa que hacían tus amigos cuando llovía tan fuerte como ahora, pero tú ya no eres un niño. Corres rápidamente a prender la luz, renegando que el interruptor no esté al lado de tu puerta.
Tras prenderla parpadea un poco, debiste cambiar ese foco como te habían dicho, ahora pagas por no haberlo hecho. Se ilumina la sala y el pasillo, ves que no haya nada acechándote, observando que todas las demás habitaciones solo dejan ver oscuridad. Todas menos dos. La tuya y la del fondo. La tuya está abierta, y la luz deja ver gran parte de ella, sin embargo, la del fondo, la de tus padres, está cerrada. Claro, el viento también debió haberla cerrado, y a pesar de que en ella la oscuridad no se aprecia, el miedo de abrirla es mayor al de entrar en cualquier otra. Ventana por ventana se van cerrando y foco tras foco se va encendiendo. Tienes miedo y sigues negándolo, no hay nadie en la casa, solo tú, pero aún así quieres parecer valiente frente a tu mente. Solo una más, te dices mientras caminas a la habitación cerrada. La abres estrepitosamente, prendes la luz y lo observas todo. No hay nada. Un respiro de alivio basta para tranquilizarte y caminar a la ventana. Todo está mojado, sabes que te matarán por eso, pero aún así no te importa, estás a salvo. Cierras la última ventana, y das vuelta a la puerta. Camino a tu habitación te ríes de lo ocurrido, pensando en lo que dirán tus amigos cuando les cuentes esta anécdota, pero tus pensamientos son interrumpidos por otro trueno. Ya no temes, ya escuchaste demasiados. Y aún así descubres que la noche no ha terminado. Las luces se apagan en un segundo mientras el eco del trueno suena cada vez más lejos. La luz se fue. Corres rápidamente a tu habitación sin preocuparte por lo que podrías pisar o con qué caerte. En cuanto entras cierras la puerta y le pones seguro. Todo está oscuro y el miedo crece cada vez más. Usas tu celular para iluminar una parte de la habitación. Qué bueno que tiene linterna, piensas mientras tus ojos empiezan a distinguir las siluetas. Revisas con temor el armario y debajo de tu cama, cada rincón. Quieres asegurarte de que estás solo. Después te subes a tu cama de un salto y te tapas como cuando eras pequeño, y veías películas de terror a mitad de la noche. La luz de tu celular no ilumina toda la habitación, lo más lejano se impregna con las sombras y lo desconocido. Es tu habitación, es mi habitación, mi refugio, mi mente, el único lugar donde todo es seguro, y aún así, no me siento seguro. Mi computadora aún tiene carga. La abro y reviso lo último que vi. Estaba leyendo una historia, la página sigue abierta aunque sé que si la recargo no aparecerá nada, así que lo dejo todo como está, y continúo leyendo. Solo escucho las gotas cayendo y alguno que otro trueno, todo está tan silencioso. Mi habitación no me da confort, veo sombras moviéndose a los lados de la pantalla, y cuando miro, solo son objetos inmóviles que están al fondo. Mi oído se agudiza esperando escuchar algún sonido diferente, algo que pueda ser lo último que escuche. Pero nada, no ocurre nada. Pasa el tiempo, la luz no vuelve y todo parece eterno. La lluvia se acaba, abro la ventana y observo la noche con los últimos relámpagos que caen. Escucho cómo se abre la puerta de mi casa. Ya llegaron, me digo con alivio, y al mismo tiempo la luz se enciende. Escucho los pasos acercándose a mi cuarto, sé que me regañarán porque el piso de la casa está lleno de agua. Tendré que limpiar, pero no importa, no estaré solo. Intentan abrir la puerta de mi habitación sin conseguirlo por el seguro, el teléfono suena encima de mi escritorio, y lo tomo mientras grito, voy. Contesto al mismo tiempo que quito el seguro de mi cuarto, y voy abriendo la puerta. Bueno. Hijo, el carro se descompuso y tuvimos que pedir una grúa, vamos a tardar un poco más en llegar. Duérmete temprano y espero hayas cerrado todas las ventanas como te dije, llovió muy fuerte. Las luces vuelven a irse, el teléfono se corta, y el silencio viene después del eco que deja el último trueno que cae. No es fácil explicar el sentimiento que recorrió el alma de Andrés, cuando pasó por esa vieja casa de adobe y piedra ubicada entre la avenida Valdivia, y el callejón San Mateo. Él sintió un nerviosismo y una inexplicable tensión, se trataba de esas angustias que agobian el corazón dejando un enorme vacío. En ocasiones esto sucede cuando distingues en el rostro de un desconocido una seña de familiaridad o cuando te encuentras en una situación que sabes que has vivido antes. Andrés había tenido esta misma sensación porque esa casa, tan desconocida para él, había sido el objeto de sus pesadillas desde que era un niño. Esta casa se encontraba en lo que se denomina el casco viejo de la ciudad. Estas son aproximadamente 5 o 6 manzanos distribuidos alrededor de la plaza principal. Todas construidas, al menos en sus primeras edificaciones, durante la época de la colonia española.
Muchas de estas edificaciones tienen más de 400 años de antigüedad y en antaño eran utilizadas por los principales personajes de la ciudad quienes las habitaban orgullosos cerca de la plaza junto a la casa del gobernador, la catedral y la alcaldía rodeados de los primeros y lujosos clubes que, en los primeros años de la ciudad, constituían el centro de la vida social de todas estas personas. Paulatinamente la modernidad y la tecnología habían hecho acto de presencia en esta parte de la ciudad y a pesar de conservar su fachada y estructura antigua, muchas de las casas del casco viejo habían sido acondicionadas para ser utilizadas en tiendas y restaurantes. La antigua y solemne apariencia de estos resabios de la colonia, ahora se veían cubierta de cables, antenas de televisión, latas de conserva utilizadas improvisadamente como macetas, y otro centenar de artilugios y basura que los nuevos días traían consigo. Andrés había pasado por la casa número 435, ubicada en la intersección de la calle Valdivia con el callejón San Mateo, durante varios meses. Era parte de su ruta de regreso a casa después de trabajar, pero nunca había puesto atención a esa casa en particular. Sin embargo, un día después de que Andrés tomara el autobús para ir a almorzar, él pasó por esa vieja casa, y casualmente posó su mirada sobre ella. Cuando la vio notó una puerta que siempre se encontraba abierta dando paso a una pequeña tienda, curiosamente, ese día se encontraba cerrada. El fugaz vistazo de esa puerta, negra con el mismo tosco acabado, con las mismas bisagras, y el mismo candado con el que fue construido medio siglo atrás y con el que había soñado durante tanto tiempo, lo impactó. Una desagradable sensación lo invadió, un sentimiento de descubrir por primera vez un lugar que se esconde en lo más recóndito de tu subconsciente. Él nunca había entrado a esa vieja tienda, no obstante sentía que ya había estado ahí, un aire de una recóndita familiaridad lo atraía a ese lugar. Andrés no quedó tranquilo después de esa experiencia, y se dispuso a visitar el lugar para aclarar su cabeza. Escogió una mañana de sábado, en la que no tenía nada que hacer, para ir a explorar esa zona. El autobús lo dejó en la misma acera en la que se encontraba la casa, pero Andrés decidió investigar los alrededores de esta para intentar dilucidar por qué ese lugar había pasado desapercibido para él por tanto tiempo. La amplia avenida Valdivia era una de las más concurridas de la ciudad, pero en esa mañana eran muy pocos los autos que pasaban. El callejón San Mateo, la calle contigua, había recibido ese nombre por un seminario ubicado al final de la calle. Esta parte de la ciudad tenía una historia diferente, era un barrio con mala fama. El callejón tenía las casas más desaliñadas de la zona, las cuales servían de librerías y tienda de antigüedades que en la noche se convertían en bares y cafés nocturnos. Existía la creencia de que pasar por estos lugares por la madrugada traía mala suerte. Al lado de la casa número 435, había una clínica espiritual a la cual Andrés nunca había entrado, pero desde la calle se podía apreciar un letrero en blanco y negro con la imagen de una mujer, una vieja curandera que se ganaba la vida de medium, y curando enfermedades con la ayuda de espíritus. Andrés lo pensó por un rato, y no pudo recordar una época en la que esa clínica no estuviera ahí, parecía tan vieja como las mismas edificaciones. Después de un corto recorrido por la periferia, Andrés puso su atención en la casa número 435, y en la puerta que tanto lo había asombrado hace unos días. Era una casa antigua de un solo piso con una ventana sin marco como único detalle. La puerta principal, de gruesa madera pintada de un negro brillante, tenía el número de la casa colocado en una placa de hierro 435. Cuando Andrés se fijó en el candado de bronce que aseguraba la puerta, vio que esta estaba abierta. Por un sentido de seguridad e intuición sabía que no debía entrar a una casa sin ser invitado por su propietario, pero al estar la puerta abierta y al ser, supuestamente, una tienda de abarrotes, Andrés podría tener una excusa si es que alguien lo atrapaba adentro, por lo que, se introdujo al interior de la casa. La primera planta estaba conformada por un reducido cuarto, tan pequeño que con solo dar un par de pasos se podía recorrer toda la habitación. El lugar tenía algunos muebles, mesas y repisas, todas cubiertas por manteles blancos de una tela bastante ordinaria, y maltrecha pero finamente bordada. Sobre estas mesas había fotografías antiguas junto con otros objetos que le hicieron recordar a Andrés la casa de su abuela, fallecida hace algunos años. Las paredes estaban decoradas con algunos cuadros, a los que la humedad los había dejado irreconocibles. Mientras inspeccionaba la pequeña habitación, Andrés escuchó un ruido proveniente del piso superior que le hizo detenerse completamente. Para evitarse problemas, lo mejor sería presentarse con la persona que viviera en ese lugar.
Andrés subió por unas escaleras empotradas en la pared, y se abrió paso por una reducida abertura que servía de entrada al primer piso. Mientras lo hacía, Andrés saludó a la persona que pensó que estaba en la habitación superior pidiendo disculpas por estar en su casa, pero al llegar al piso de arriba, vio que no había nadie. Esta nueva recámara era idéntica a la que se encontraba en la planta baja, y era la habitación donde se encontraba la ventana que vio antes. Debajo de esta había una mesa con varios de los más extraños objetos y trastos, desde planchas a carbón hasta jarras de bronce para el vino. Andrés intentó ver hacia la calle por la ventana, pero esta se encontraba tan sucia que no pudo distinguir nada a través de ella. Al lado de la ventana había una mecedora de mimbre sobre la que descansaban unos viejos cojines. La única cosa que resaltaba en esa residencia, era un fuerte olor a humedad y suciedad. Andrés se sentó en la mecedora un poco mareado. Mientras se reponía intentaba recordar por qué un lugar así lo había atraído con tanta fuerza, pensó que lo mejor sería irse, no había nada de interés en ese lugar. Fue entonces cuando Andrés reparó en una puerta frente suyo, no la había visto al subir. Se acercó y pasó a través de ella. Apareció un largo y oscuro pasillo con unas gradas de cemento que iban en ascenso. Andrés se sorprendió por el tamaño del pasillo, aunque después recordó que antes de la independencia, el gobernador mandó conectar entre sí todas las casas que componían el casco viejo por si se daba la eventualidad de tener que salir escapando cuando atacaran los patriotas. Mientras caminaba por el pasillo, Andrés tuvo que detenerse un par de veces para no vomitar, un olor pestilente carcomía el interior del túnel, y contaminaba todo el aire del lugar. Tal vez fue por esta sensación que Andrés perdió la noción del tiempo mientras lo recorría. Para él habían pasado varias horas en ese túnel. Cuando llegó al final, Andrés se imaginó que salía del pútrido estómago de un lobo cuyas fauces esperaban volver a tragarlo el momento en que saliera por su boca. La puerta que se encontraba al final de ese túnel, era similar a los grandes portones de las catedrales y Andrés imaginó que la casa número 435 debía estar conectada con el seminario San Mateo. Abrió un poco la puerta y se asomó tímidamente, frente a él se extendía un amplio balcón abierto que daba a un jardín, y que dejaba entrar los rayos del sol. Andrés corrió hacia la orilla del balcón para respirar aire fresco, y se mantuvo varios minutos con los ojos cerrados deslumbrado por la fuerte luz del mediodía. Cuando se sintió mejor, e inspeccionó este nuevo entorno, frente a él había grandes habitaciones cerradas con delgadas puertas de madera, como no había nadie en los alrededores, Andrés se aproximó a una de las habitaciones, abrió la puerta unos cuantos centímetros, y miró por la rendija. Había una decena de camas amontonadas una al lado de otra, en cada cama, agolpados como crías de perro, habían varios ancianos cubiertos de horribles pústulas y llagas. Un denso hedor a orines y pus le golpeó la cara, y lo obligó a alejarse de la puerta. Es posible que Andrés hiciera un poco de ruido al cerrar la puerta, o que alguno de los ancianos lo haya visto espiar, porque en cuanto Andrés volvió a la orilla del balcón, escuchó el desgarrador y horrible grito de uno de esos ancianos. Este aullido de desesperación reflejaba la agonía y soledad que sufrían estas personas. Pronto se fueron uniendo a ese siniestro lamento cada uno de los agonizantes cuerpos que había en ese lugar. Andrés tuvo que tapar sus oídos, e intentar calmar su deseo de arrancarse sus orejas, porque lo que empezó con un sollozo grito de un anciano solitario, se había convertido en un torbellino infernal de cientos de chirriantes voces, aterradas y suplicantes que daban la bienvenida a la muerte. Andrés no pudo soportar ese sufrimiento mucho tiempo, y cuando recobró algunas de sus fuerzas, cruzó por la puerta por la que había entrado, y corrió por el pasillo hasta llegar a la casa número 435. Pero cuando salió atropelladamente a la habitación, con toda la intención de salir de ese lugar, y nunca regresar, tuvo que detenerse porque había alguien ahí, sentada en la mecedora. Era otra anciana, traía puesto un vestido negro que le cerraba hasta el cuello, era medio calva, y algunos grises y mugrientos cabellos le cubrían la cabeza. Entre las arrugas de su cara tenía una verruga que yacía a un lado de su ojo cubriéndolo parcialmente. La anciana le dirigió una desdentada sonrisa y el muchacho todavía asustado le preguntó torpemente quién era. Ella se presentó como la boticaria del pueblo, y le mostró la mercancía que tenía en una mesa, un muy variado conjunto de hierbas, aceites y bálsamos de los más extravagantes colores y aromas. Andrés solo reconoció una hierba que olía como manzanilla, y como acto de buena fe, queriendo quedar bien con la anciana para poder visitarla en otra oportunidad, se guardó un bálsamo de la mesa y le pagó a la señora con un billete de 50 pesos.
La anciana miró desconcertada el billete y después de examinarlo se lo devolvió diciéndole que se llevara la pomada, pero que volviera con dinero de verdad en su próxima visita. Extrañado por el comportamiento de la anciana, Andrés bajó la escalera y salió a la calle. Es difícil poner palabras a lo que sintió Andrés cuando vio lo que lo rodeaba. Basta decir que desde ese día, y por el resto de su vida, él maldijo con todas sus fuerzas el haber entrado a esa casa porque ahora, al ver los carruajes jalados por imponentes corceles, las mujeres caminando con sus lujosos vestidos, los hombres caminando con aparatosos sombreros y bastones, se dio cuenta que ahora se encontraba totalmente solo, en un mundo 500 años en el pasado. Me gustaría que relatara algo que les quiero contar, pero quiero que sea anónimo porfis, ya que aún sigue atormentándome. En una ocasión, mi papá me regaló una muñeca que hablaba y se reía, incluso le dabas de comer y te daba las gracias, era de baterías. Una noche recuerdo que me despertó la risa chillante de la muñeca, una sonrisa electrónica que después de un rato te daba escalofríos. Yo me paré intentando apagarla, y me regresé a acostar, enseguida vuelvo a escuchar las carcajadas. Sería por el año 94, que mis padres compraron un terreno, era amplio y tenía tan solo un deteriorado cuarto de baño al fondo del mismo. Poco a poco comenzaron a levantar muros y techos. Sin embargo, desde que llegaron a vivir ahí, cosas malas les sucedieron. En ese entonces aún no nacía. Cuando se cambiaron al terreno mi mamá estaba embarazada de mí, pero falleció en extrañas circunstancias cuando aún era niña. Recuerdos de mi infancia tengo pocos, a excepción de uno en particular, es de la muñeca, pero esta vez se para mi hermano, y le quita las pilas. Nos acostamos, y apenas estábamos agarrando el sueño cuando se vuelven a escuchar las risitas. Era demasiado, nos asustamos y mi hermano toma la muñeca y la guarda en un ropero. Por la mañana, la saca y la comienza a despedazar, los restos los tiró a la basura, y nunca más volví a tener, o pedir muñecas. Al entrar en mi adolescencia, pude experimentar con más claridad ciertas cosas que ocurrían donde vivíamos. En ese entonces ya teníamos una casa bien cimentada en el terreno que mis papás habían comprado. Mi vida transcurría de manera monótona, y llegar a mi casa me deprimía a veces. Mis estados de ánimo eran cambiantes. Yo lo atribuía a situaciones de mi edad, pero había algo más que no sabía explicar. Continuamente al llegar a mi casa, veía niños correr por el patio, y a veces de noche, escuchaba sus risas alrededor de la casa. Yo les decía a mis hermanos si habían escuchado, ellos afirmaban que sí, pero pensaban que eran niños de la colonia, había muchos por los alrededores. Sin embargo, y cansada de juegos, salía para regañarlos y correrlos, y jamás vi nada, tan solo obscuridad y focos encendidos a lo lejos de las demás casas. Una noche, jugábamos mis hermanos y yo a la lotería. Entre risas y bromas nos la pasábamos bien esperando ganar cada vez que nombraban una carta. Estábamos tan atentos en ganar que de pronto la algarabía fue interrumpida por un extraño lamento. Todos nos quedamos viéndonos, pensábamos que nuestra imaginación nos había engañado, pero estuvimos pendientes de los ruidos exteriores, y de pronto otra vez, un grito de mujer. Era lastimero, como si alguien le estuviera haciendo daño. Nos pusimos alerta y corrimos a asomarnos a la ventana. Teníamos más curiosidad que miedo. El perro, un bull terrier, comenzó a ladrar frenéticamente a algo en la oscuridad. Nosotros de principio pensamos que quizás algún ladrón se había metido a robar. Era algo común en esa colonia, pero no vimos nada. Fue entonces que uno de mis hermanos notó algo extraño en el comportamiento del perro. Ladraba nervioso pero a algo en la pared. Nosotros no veíamos nada, pero el animal parecía que sí lograba percibir algo, porque rasguñaba y lanzaba mordidas a la pared. Decidimos alejarnos de la ventana y tratar de olvidar todo. Comenzamos a guardar las tablas y las fichas de la lotería, cuando de pronto, la luz se va y se escucha de nuevo el lamento, mas esta vez afuera de la ventana. Todos gritamos con miedo, y nos abrazamos temblando. Luego la luz volvió, y los ladridos del perro continuaban.
Esa noche tuvimos todos dificultades para dormir, no podíamos, estábamos esperando que en cualquier momento se volviera a escuchar el lamento, el perro lo tuvimos que meter a la casa para que se calmara, y poco a poco nos quedamos dormidos. Por la mañana, fui la primera en despertar, y me metí a bañar, aún estaba adormilada, y al correr el agua por mi cuerpo, noté un pequeño ardor en mis piernas. Al observar vi con estupefacción que tenía unos aruños, eran varios aruños delgados, y poco profundos pero ardían, me revisé y pude notar que en mis brazos tenía varios moretones, eso me asustó mucho, y durante todo el día pensaba qué me había pasado, sin tener una respuesta clara aunque fuera descabellada. A partir de ese momento, todos comenzamos a ser acosados por cosas extrañas dentro de la casa, escuchábamos ruidos raros como quejidos, por las noches algo arrastraba las sillas del comedor, las risas de los niños seguían poniéndonos a todos nerviosos, y lo peor, las canicas, durante la madrugada. Despertábamos con un sonido molesto de canicas caer y botar por el piso, nuestra cordura comenzaba a jugarnos bromas macabras, porque entre las sombras de los rincones veíamos salir cosas sin forma definida, para nuestra fortuna todas esas manifestaciones no tenían consecuencias negativas en nuestra forma de vida, a excepción de las lesiones en la piel, o ataques de nervios. Durante la madrugada al escuchar las canicas correr, todo parecía relativamente tranquilo, con el tiempo fuimos acostumbrándonos, y fueron muchos sacerdotes y brujos a tratar de bendecir el lugar a petición de mi padre, que tiempo después que empezaron estos eventos, murió. Yo me salí de esa casa cuando me casé, pero mis hermanas, sus esposos, y mis sobrinos, aún siguen viviendo ahí. Cada vez que las visito, en cierta parte de la conversación surgen pláticas de los fenómenos, ellas continuamente sueñan con algo que las acosa. Yo en lo particular al entrar en esa casa, siento una fuerza que me observa desde todos lados, me siento incómoda, a veces he podido sentir un aliento atrás de mi oreja, algo que respira, y que mueve mi cabello de la nada. Nunca he podido estar sola en ningún cuarto, incluso pido a mis sobrinos que me acompañen al baño, el miedo en la actualidad aún me persigue al visitar la casa de mis hermanas, y más aún por una escalofriante revelación que me hizo mi hermana hace algún tiempo. Después de que me fui de esa casa, ella fue con una supuesta señora que le leía las cartas, le dijo a mi hermana que ese solar en particular estaba maldito, que tenía una aura muy negra que lo invadía. Ella supo por dichos de los lugareños que durante un tiempo vivió ahí una familia, la mujer practicaba la brujería y hechizos para dañar a las personas, pero con tan poco conocimiento y experiencia que el esposo la terminó dejando con sus 2 hijos. En un arranque de despecho y coraje arremete con odio en contra de los niños, al menor de 5 años lo mató, reventándole la cabeza con un bloc, mientras que al otro lo asfixió con una almohada mientras dormía. La señora al ver la magnitud de sus actos, tomó la decisión de ahorcarse, colgándose de un árbol de mango que había en la propiedad. Empecé a atar cabos, los niños que escuchamos, todos eran quizás las almas errantes de ellos deambular por el terreno al no tener descanso por morir violentamente a manos de su propia madre, y los ataques y visiones de sombras eran de la señora que también merodeaba. Pero había algo más, algo maligno que no dejaba que prosperara nadie que viviera ahí. Tiempo después, nuestro hermano nos confirmó los dichos de aquella señora, pero complementó la versión con algo todavía más siniestro. La mujer que mató a sus hijos, tenía pactos con el demonio para hacer sus brujerías, con lo que al hacer eso abrió portales que aún seguían abiertos, y que por ahí cosas malas salían para atormentarnos. No quise saber más de eso, todos mis hermanos sabíamos que mientras viviéramos en ese terreno nada nos saldría bien. Yo me salí antes de ahí, pero ellos tomaron la decisión de vender la casa y salirse. Creo que es la mejor decisión que pudieran haber tomado, alejarse de todo ese horror que nos persigue desde que mis padres llegaron a habitar ese terreno, y cobró sus vidas.
Hace poco, me enteré de que mi padre había enfermado gravemente. Yo no había podido verlo, por mi trabajo que es en el campo, en las tierras que mi padre me había heredado. Por eso, terminando la última cosecha, me decidí a ir a verlo a la ciudad. Pero para poder salir del terreno, tenía que ir forzosamente a pie, ya que el camino estaba muy empedrado, aparte de ser la opción más rápida, ya que si me iba por la carretera me tardaría 3 días. Decidido a ir solo tomé mi mochila, en la cual solo llevaba ropa, y un poco de dinero para lo que se pudiera presentar, y mi machete. Decidí salir por la noche para llegar por la mañana a la ciudad. Después de haber salido pasaron las horas cansado y asoleado por el camino que más parecía un desierto viejo y áspero aunque simulaba no serlo, mientras veía cómo atardecía viendo cómo el sol se escondía en el cerrillo, para postular a la luna como dueña de los cielos, no para la marcha y recordé las historias que mi padre me contaba cuando era pequeño, o como suelen decir el chicolotito el más pequeño, recordaba las historias fantásticas, de caballeros, brujas y duendes que me contaba. Aún recuerdo cada una de ellas, y las recordé para así no sentir el viaje tan aburrido. Así me pasé varias horas hasta que por fin cayó la noche, todo ese calor se marchó, y comenzó el frío. Oía como el viento soplaba y movía el follaje de los árboles. Al principio pensé quedarme a la intemperie a dormir, ya había preparado toda mi fogata que daba un calor maravilloso. Tomé mi mochila, y la acomodé debajo de mi cabeza para poder dormir. Ya conciliado el sueño, empiezo a oír unos aullidos a lo lejos. Pensé por estos rumbos, no hay coyotes. Solo fue un instante cuando vi a un lobo abalanzándose sobre mí, no sé cómo le hice, pero levanté la mochila, y salí corriendo. Mientras intentaba escapar lo más rápido posible, sentía que ya no la iba a contar, y fue hasta que a lo lejos vi unas luces. Corrí más fuerte, más por miedo porque ya estaba bastante oscuro, corrí, y corrí hasta que aquella luz se convirtió en una casa. El lobo no se acercó más, puesto que desde la puerta de aquella casa se quedó parado cerca de los árboles, apenas se podía distinguir por la oscuridad. Solo vi cómo se empezó a erguir, yo quedé impresionado, en mi mente pasó la idea si será un hombre lobo, o un lobizón. Esa noche, de repente empecé a tocar la puerta de aquella casa, al ver que el lobo se acercaba a mí lentamente en forma erguida, toqué pero como no podía me empecé a lastimar los dedos, y se empezaron a llenar de sangre, fruto de mi desesperación por ver a aquella bestia que se acercaba cada vez más, y para colmo no había respuesta alguna de los habitantes de esa casa. Mientras tocaba, escuché una voz muy fuerte y rasposa diciendo: «Ya van». De repente, cuando se abrió la puerta vi una señora gigante como de 2 metros, era gorda, tenía un vestido viejo, más parecía una bata de dormir, en su cara se apreciaba una pequeña nariz respingada hacia abajo, y con canas en la mayoría de su pelo. Fue en ese entonces, cuando le dije lo que había visto, pero al parecer aquel monstruo se había ido ya. A pesar de estar asustado por la presencia de la terrorífica mujer, sentía que ya me sentía a salvo, de manera que a aquella señora le pedí posada. Sin embargo, me contestó que no podía dejarme entrar a su casa. Yo pensé en ese instante que a lo mejor se encontraba con su marido, y que tal vez ha de ser muy celoso, así que solo atiné a decirle que si me podía quedar al sitio donde sea, y fue cuando vi el gallinero, y le dije que si me podía quedar allí. En ese instante, ella asintió con la cabeza, pero solo con la condición de que si oía cualquier cosa rara, hiciera caso omiso a ello, y sin importar lo que fuera, no mirara afuera, por lo que sea, o lo que suceda es la única condición. Yo de miedo le dije que solo me dormiré, y no abriré los ojos hasta la mañana siguiente. La señora me dijo: «Está bien, pero recuerde muy bien lo que le dije, hasta mañana, señor». Yo le contesté igualmente gracias, de manera que me dirigí hacia el gallinero, para poder dormir, y descansar de lo que ya había vivido por esa noche que sin duda sentía que era la peor de mi vida. No creía que nada de esto podía empeorar. Bueno, después de 2 horas de haber llegado, me puse a pensar de lo que me dijo aquella señora, y me pregunté: ¿qué esconderá? Pero bueno, después no le tomé importancia. De pronto, empecé a escuchar unos gritos espantosos que me erizaron toda la piel. Solo me decía a mí mismo, ¿por qué esto me estaba sucediendo? Yo solo quería ver a mi padre, y ya no tener encuentros de ultratumba. Bueno, no haré caso a nada de lo que escuche afuera, pero por más que intentaba ignorar esos gritos, estos se hacían cada vez más fuertes, hasta el punto de sentir cómo retumbaban en el piso. En ese momento, solo decidí asomarme, y sin importar lo que fuera a ver, no haría nada más que solo mirar. Cuando miré a través de las tablas mal puestas del gallinero, las cuales dejaban entrar la poca luz de la luna, lo que vi fue peor de lo que mis ojos habían presenciado.
Quería sacarme los ojos después de eso, pues solo recordaba todos los cuentos que decían de estos rumbos, y ya empezaba a creer en ellos. Desde aquel gallinero, vi cómo esa horrible mujer, bailaba alrededor de una fogata, se posaba sobre ella, y saltaba. Sus ojos estaban rojos, como si se hubieran llenado de sangre, sus gritos eran incontenibles, pero lo peor fue cuando noté que tomaba un machete, se sentó a un lado de aquella fogata, y sin pensarlo se empezó a cortar las piernas sin dolor alguno. Claramente se observaba cómo se las arrancaba, y el recuerdo de ver aquello tan horrible me sigue traumando. Después de haberse arrancado una pierna, comenzó a cortar la otra rápidamente para luego colocarlas en forma de cruz, en medio de la fogata. En ese entonces, aquella horripilante señora se arrastró, y se alejó. Lo más raro es que de su cuerpo, no le salía una sola gota de sangre. Luego se levantó con sus brazos, y se impulsó dando un salto, pero lo peor estaba por venir, ya que un frío aún más siniestro me recorrió la espalda, al ver cómo esa cosa que ya no era humana, se empezó a transformar en un pájaro gigante, donde le empezaron a crecer plumas. Era una especie de ave con cara de humano, era una cosa espantosa, la piel se me erizó toda. Después aquel monstruo se fue volando, mientras que yo aterrado, estaba paralizado, hasta que finalmente pude retomar el control de mi cuerpo para poder alejarme un poco, y fue en ese lapso cuando pensé en alguna forma para poder salir vivo de ese lugar. Creía que si le quitaba las piernas no se iba a poder convertir de nuevo en humano, con lo cual salí sigilosamente de aquel gallinero, aún pensando en lo que me arriesgaba, y me podría pasar si volvía a aquel ser. Lentamente caminé, con la luna a mi espalda, me acerqué y vi esas piernas gordas y feas. Una especie de esquirlas de fuego circulaban por aquellas extremidades, pero lo raro, es que estas parecían que no se quemaban. Inhalé fuertemente, y con una vara que estaba cerca las fui sacando del fuego, hasta que pude tomarlas, y ponerlas encima de mi hombro. A pesar de estar pesadas pude cargarlas, y sin pensarlo me metí a la casa de la señora, y busqué un saco donde eché las piernas. Después con un pedazo de pala que estaba al frente de la puerta, comencé a hacer un agujero, y las enterré. Luego de eso, retorné al gallinero nuevamente con sigilo. Al pasar un rato, escuché un fuerte aleteo, y vi de nuevo a aquella espeluznante ave, y cómo se acercaba a la fogata. Se posó enfrente de ella, y con la vista empezó a buscar sus mutiladas piernas. Segundos más tarde, se puso a emitir unos gritos agudos que me lastimaban los oídos. Cuando de repente, volvió a convertirse en aquella señora que me había recibido antes. Luego comenzó de nuevo a gritar. Mis piernas, ¿quién se llevó mis piernas? De pronto, su mirada volteó hacia mí, y gritó en esa ocasión. Tú campesino, ¿dónde habéis puesto mis piernas? Habla si no quieres que acabe contigo. Preso del pánico salí corriendo y gritando, Runa mula, que venga el sol, y que se vaya la luna. De eso ella exclamó. Cállate, cállate. Respondiéndole le decía, jamás bruja mula, y repitiendo Runa mula, que venga el sol, y que se vaya la luna. Aquel ser empezó a chillar, mientras que el amanecer estaba cerca, pues solo tenía la noche para volver a ser un humano. Pero al no tener sus piernas desaparecería, y sin darme cuenta vi como de la tierra empezó a sacudirse, justo en donde había enterrado las piernas de aquella bruja, y de la tierra empezaron a saltar aquellas extremidades, al mismo instante en que la bruja seguía gritando. El amanecer se acercaba, el sol brillaba por la vereda, era cuestión de segundos, el sol se posaba por el cerrito, rojizo y fuerte. La bruja no pudo unirse a sus piernas, las cuales se hicieron polvo perdiéndose en la tierra, y el torso de aquel monstruo se hizo un charco de agua, de manera que aproveché el momento para salir de ese lugar, con las pocas fuerzas que me quedaban en menos de 3 horas, hasta llegar a un parque situado cerca de un hospital. Posteriormente me senté, y pensé en lo afortunado que fui en haber salido de ese lugar con vida. Ya un poco más tranquilo y sereno, entré al hospital, donde me enteré que mi padre ya había muerto. Solo vi a mis hermanos con cara de tristeza, dándome las condolencias. Ese día fue de mucha paz y tranquilidad. Decidí retirarme de ese terreno, de manera que lo vendí, lo más rápido posible, para mudarme a la ciudad, y trabajar en lo que sea. A pocos días del deceso de mi padre, comenzaron a repartir sus cosas según como él lo había estipulado en su testamento. A mi sobrino le dieron una mecedora, ¿qué haría un niño de su edad con eso? A jugar ser abuelo no creo, pero era el preferido de mi padre, por algo se lo dejó. Después de todo lo sucedido, este relato nunca se los conté.
En el país del Salvador, antes del Día de los Muertos que se lleva a cabo los 2 de noviembre, sucede un hecho extraño poco común que acontece la noche antes que comience el día, es decir, el 1 de noviembre por la noche. En los pueblos y lugares donde viven las personas que les dicen de campo pueden apreciarse y escucharse estas clases de historias que son contadas de generación en generación y causan temor desde los más pequeños hasta los más adultos. Porque ya sea coincidencias o juegos de la mente de las personas que afirman haber presenciado con sus propios ojos lo que relatan. Estas historias son afirmadas por varios que han dicho haberse topado con esto ya mencionado anteriormente. Una de las leyendas que pueden apreciarse se encuentra una muy singular llamada la procesión de los muertos. Un hombre que afirmaba ser un escéptico vivía en una cabaña que se encontraba cerca de un camino donde podían circular las carretas con ganados y mercadería, pues era una ruta muy transitada. El hombre cada noche se sentaba afuera de su cabaña a fumar sus puros, creando un fuerte olor a tabaco. Las personas que por casualidad cruzaban ese camino, a esa hora no se extrañaban al sentir el olor a tabaco, pues sabían que este hombre se quedaba a altas horas de la noche. Fuera ya que era muy poco la visibilidad por los árboles, y la maleza le decían gritándole: «Muy buenas noches, don Pedro, aún está contemplando la noche». A lo que él contestaba: «Desde acá en lo oscuro puedo observarlos y estar siempre atento a cualquier cosa, hijo, en estos días y en estos lugares es mejor mantenerse despierto y atento». Las personas tenían muchísimo respeto a este hombre, pues era el que guiaba a los hombres en los cultivos y los eventos importantes del pueblo, y como cada noche se sentía el olor a tabaco, sabían que se quedaba sentado en lo oscuro apreciando lo que traía la noche. Todos le decían: «Don Pedro, ¿no teme usted que una noche pueda haber algo, algún espanto que lo asuste, que lo perturbe? Mire que en estos lugares se dan muchos casos de gente que afirma haber visto muchísimas cosas, como una mujer vestida de blanco, un padre que no tiene cabeza, que vaga por las calles a altas horas de la noche, pueden ver una bestia, un perro de un tamaño enorme negro con ojos rojos que ataca a las personas». A lo que don Pedro siempre responde: «Ja ja 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 ja, te diré algo, hijo, en esta vida debe temérsele más a los vivos que los muertecitos que se quedan así muertos». Las personas en estos días ya no saben de qué hablar y buscan llamar la atención inventando muchas historias, y las demás que las escuchan por su ignorancia las creen. El miedo solo existe en tu mente. Las personas admiraban la valentía de este hombre y le contaban muchas historias, a lo que él solo reía. Un día, una señora de muy avanzada edad estaba por contarles una historia a unos niños. Ellos habían hecho un círculo para escucharla. Don Pedro se acercó y a escuchar la historia, a pesar de ser un escéptico, le gustaba escucharlas. La señora contó una historia acerca de una procesión de personas que pasaban una noche antes del Día de los Muertos. Cuenta que eran muchas personas que caminaban en silencio con velas negras y blancas, todas con la cabeza viendo al suelo, que según la leyenda, son espíritus de las personas que no fueron visitadas jamás, personas que nunca tuvieron cristiana sepultura y fueron olvidadas por todos. En su narración, ella les dijo que ese día no puede haber nadie en el camino de esta procesión, puesto que ellos podrían llevarse a alguien y hacer que sea olvidado por siempre, uniéndose a espíritus para siempre. Los niños estaban muy asustados ante esta narración, y don Pedro con un tono burlesco le dijo: «Madre, no haga eso, no les llene la cabeza con tonterías, luego crecen con temor a sus mismas sombras. Yo me quedo cada noche fuera de mi cabaña y nunca he visto eso que usted menciona». Ella respondió: «No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y te aseguro, hijo mío, el momento de cada cosa llega, no te preocupes, muy pronto llegará el tuyo de poder ver y dejar tu ceguera». El hombre la miró con disgusto y quedó pensativo, pues esas palabras lo abrumaron y dejaron pensativo, ya que en su idea se cuestionaba las palabras de aquella señora, aunque decía que eso no podía ser verdad. Pasaron muchas lunas, y finalmente el hombre olvidó esas palabras. La leyenda pasó a ser solo eso para él, otra leyenda de la cual reírse. Una noche, curiosamente era 1 de noviembre, como de costumbre él se sentaba a fumar sus puros fuera de su cabaña, cuando pudo presenciar luces y pasos que se acercaban por las veredas, a lo que él dijo: «No era muy común eso», diciéndose a sí mismo dijo: «Creo que necesito que me acompañe mi amiga», refiriéndose a una escopeta que tenía. En ese momento, pudo ver que eran unas personas en una procesión, a lo que él, sin recordar la historia, no tomó importancia y se sentó a mirar cómo pasaban. Podía notar que era muy extraño, a pesar de ser muchas personas, nadie hablaba, todo era un silencio que perturbaba.
Sin embargo, don Pedro podía sentir que podía cortar el ambiente con un cuchillo sintiendo un pesar muy extraño, estaba perturbado y los miraba con cara de asustado, cuando recordó las palabras de aquella anciana. Al recordarlo se le enfrió el cuerpo, la sangre se le congeló, y ni siquiera el puro podía relajarlo ni calentarlo. Sentía que no podía moverse, tenía mucho miedo, sentía su corazón mucho más acelerado al ver que las velas se tornaban oscuras, y la escena se veía grotesca, muy perturbadora. No obstante, sobre todo aún siendo un escéptico, no podía creer lo que veía enfrente. Pudieron haber pasado tal vez solo 15 minutos, pero a ese hombre se le hizo eterno el paso de la procesión. Ya cuando casi todos habían pasado, notó que una mujer con un velo negro se salió de la formación y se dirigía hacia donde él estaba. No podía verle el rostro por la oscuridad de la noche, y el velo negro, a lo que solo pudo verla con mucho espanto, ella se le acercó hasta donde él estaba, y aún no sabiendo si eso que estaba frente a él era de este mundo o no, se quitó el sombrero en respeto a una dama. Él quería poder ver su cara, pero no podía verla, solo podía ver el velo negro, no pudo hablar ni ella lo hizo, y en vez de eso ella le dio una vela. El tembloroso, moviendo apenas vio su brazo, tomó a la mujer, la soltó, y observó que lentamente se alejaba integrándose en la procesión. El hombre, cuando ya no vio nada, entró a la casa con la vela encendida, aún no creyendo a lo que había visto, apagó la vela, y la colocó en la mesa junto a su cama, y esa noche no podía conciliar el sueño, pensando en lo mismo una y otra vez, sin dejar de sentir el horror de presenciar aquella procesión. Cuando por fin logró dormir a las 4 de la madrugada, soñó con la mujer que estuvo frente a sus ojos, solo que en este sueño el velo negro se desvanecía, logrando ver poco a poco la cara de esta mujer. Lo que empezó como un simple mal sueño se convirtió en una pesadilla, al poder ver la cara de la mujer, y notar que no tenía ojos, y eran solo cuencas vacías. En ese momento, el hombre despertó a las 6 a.m., por desgracia para don Pedro eso no había terminado aún. Al despertar sintió que su mente se destrozaba al ver que la vela que dejó en la mesa junto a su cama ya no estaba, y en lugar eso se encontraba un hueso de un brazo humano. Y de esta manera acabó. Pedro el escéptico tomó su amiga la escopeta, y sabiendo que ellos volverían por él, se disparó en la cabeza terminando con su vida. Cuentan que como él vivía solo, se enteraron hasta mucho después de su muerte, y su cuerpo fue enterrado por los hombres del pueblo que lo conocían, y se encontró una que el mismo Pedro escribió antes de morir, donde decía: "Esa procesión vendrá por mí, esa mujer vendrá por mí, y no puedo dejar que me encuentren aquí". Al leer esa nota el miedo surgió en el pueblo, su historia se supo, y dicen que cada año, el 1 de noviembre en la noche la misma procesión pasa en los pueblos. Los pocos que la han visto, aseguran ver un hombre al final, al cual identificaron como Pedro el escéptico. Fui una hermosa joven una vez, llena de amor y vida. Mi piel blanca como el lirio era suave y cálida, mi estómago hinchado con vida nueva, y mi mano sostenida por mi esposo, Eduardo. Eduardo era un buen hombre. Nos casamos jóvenes, en la primavera, cuando el aire estaba impregnado con la esencia de los árboles floreciendo y la tierra húmeda con el rocío. Recuerdo cómo sonrió cuando levantó mi velo, como si me hubiera visto por la primera vez. Sus ojos eran suaves y azules, arrugándose a los costados mientras me decía que me amaba. ¿Cómo podría haber sabido que este hombre se convertiría en mi maldición? Este hombre gentil, amable, cuyo amor me dio tanta vida que quizá viviría para siempre. El invierno llegó, y mi estómago se abultó con el fruto de nuestro amor. Los vientos fríos obligaban a que me quedara dentro, y las mucamas atendían cada una de mis necesidades. Varios días pasé cosiendo frente al fuego, cantando canciones suavemente sin querer durante horas y horas. Y entonces, una noche, lo sentí. El dolor era inmenso, como si hubiera sido rasgada desde adentro. Grité por mis mucamas, y una tomó mi brazo y trató de llevarme a mi cuarto. Otra corrió por Eduardo y él vino, estrellándose a través de la puerta, su comportamiento salvaje con miedo y ansias. Tomó mi otro brazo, y me llevaron gimiendo por las escaleras, lamentándome y resoplando con el paseo. Cuando finalmente estaba a salvo en mi cama, el doctor vino. Fue por su camino, y me ordenó pujar y respirar mientras Eduardo sostenía mi mano. Los dos estábamos empapados con sudor.
De repente, el doctor paró. Habló silenciosamente con la partera y acompañó a Eduardo afuera del cuarto. Él protestó como nunca, gritando sobre su hombro: «Estoy contigo, Johanna». Sonreí a través de las colas de rata de mi pelo mojado y lo calmé: «No temas por mí, Eduardo. Estaré a salvo aquí». Mi voz, aunque rasgada por el dolor, sonó sorpresivamente calmada. Me miró de vuelta desesperadamente, y la puerta fue cerrada frente a él. Esa fue la última vez que verdaderamente vi a Eduardo. El doctor dijo que estaba sangrando demasiado, y que él no podía pararlo. Lloré: «Mi bebé. ¿Mi bebé va a vivir?». «Pero lo juro por mi vida que no puedo recordar si», me contestó. En ese instante, el mundo pareció volverse entumecido. El dolor continuaba, pero menos intenso, como un cuchillo romo. El cuarto pareció tornarse gris ante mis ojos. Podía ver al doctor levantando a mi bebé en una manta empapada con sangre, pero todo lo que pude escuchar fue el colosal zumbido en mis oídos, y no supe si la criatura lloró. La oscuridad se intensificó desde las esquinas de mis ojos, como si estuviera cayendo por un agujero sin fin, y finalmente, me envolvió por completo. Aún así, no me fui realmente. Era nueva, levantada de mi cuerpo, y parada en la esquina de mi cuarto. Por un momento todo estuvo en silencio, menos el zumbido, aunque la luz había vuelto a mí. Vi al doctor abrir la puerta y hablar con Eduardo, y lo vi caer en sus rodillas, y gritar en dolor. Vi a las mucamas sorprenderse y tapar sus bocas, y a la partera meciendo a mi bebé en sus brazos, cantando suavemente, sus ojos rojos y punzantes. Y vi mi cuerpo, estirado en esa cama sangrienta, mis ojos aún abiertos, y mirándome directo. Traté de tocar mi mano, pero mis dedos pasaron a través. Nos miramos por un momento, como si tuviera la esperanza de que mi cuerpo parpadeara y se sentara. Aún así me acosté ahí, estoica, muerta testarudamente, y sentí cómo me achicaba, como si estuviera siendo drenada completamente de todo lo demás. Luego, todos los sonidos brotaron de nuevo y me despertaron de mi estupor. Los sollozos de Eduardo, el llanto de las mucamas y los gritos de mi bebé. Fui hasta la partera, aunque ella no me vio. En sus brazos rellenos, él se veía tan pequeño. Él también estaba cubierto en sangre, pero estaba muy vivo. Sus llantos fueron la cosa más hermosa que alguna vez había oído, y entre toda la pérdida en mi hogar, nueva vida nos había agraciado. Por un momento, Eduardo no miró a nuestro hijo. Dejó que las mucamas cambiaran las sábanas y me pusieran sobre nuevas como si estuviera dormida. Se acostó a mi lado, y me abrazó toda la noche, sus lágrimas empapando mi fría y muerta piel. Era como si tratara de calentarme, de revivirme. Cuánto quería abrazarlo de regreso, decirle que seguía con él, pero no parecía haber forma. Así que me acosté del otro lado de mi cadáver, descansando y mirando a mi querido Eduardo dormir, deseando con todo mi corazón volver con él. Pero solo podía ver. Eventualmente, los empresarios fúnebres vinieron a tomar mi cuerpo. Eduardo no se resistió, sino que se sentó y los miró con ojos hundidos y muertos de dolor. Él y yo nos levantamos juntos hacia la ventana mientras mirábamos al auto llevarme, y sostuve su mano. Aunque mis dedos fantasmales no podían sostener nada mundano, parecía sentirme, y miró a su mano por un tiempo largo, luego a mi cara, o donde estaría mi cara. Aumentó la presión en el aire, pero aún sentía que estábamos juntos, a través de los mundos de la vida y la muerte, y casi pude sentir la calidez de su mano en la mía. No dijo nada de esto, por supuesto. Pero, esa noche, fue al cuarto del bebé, donde la enfermera se sentaba, y tejía a su lado. La despidió y se sentó en su lugar. Vio a nuestro hijo, luego hacia la habitación. «¿Estás conmigo, Johanna?», dijo. «Sí». Lloré, pero no podía escucharme. Esperó por una respuesta, y, desesperada, toqué el móvil sobre la cama con la punta de mis dedos. Se meció adelante y atrás, y Eduardo lo vio, y supo que era yo. El bebé rió ante las aves tejidas que se movían con el móvil, y estiró pequeñas manos regordetas hacia ellos. Eduardo miró a nuestro hijo con amor y me habló de nuevo. «Mientras estés conmigo, mi querida, soy un hombre bendito.
Pero el cielo sabe que te extraño aunque estés aquí, acarició la cabeza del bebé. Él es todo lo que tengo de ti ahora, mi pequeño. Él es la evidencia de nuestra unión, y no lo he nombrado aún. Dejó que lágrimas cayeran por su cara, mientras el niño tomaba su dedo en su pequeña palma. Jonathan, susurró. En memoria de mi Joanna. Sonreí, y me paré a su lado mientras acunaba a nuestro hijo, como un retrato familiar retorcido. Puse mi mano en su hombro, y le cantamos juntos, una bella canción popular que mi madre me había cantado cuando era pequeña, y la madre de Eduardo a él. Duerme ahora, mi amor, por toda la noche sueños suaves hasta la luz. Calienta tu corazón, y calienta tu mente y te enseña sabiduría y amor amablemente. Duerme ahora, mi amor, por todas las estrellas brillando, mirando a lo lejos. Todos los ángeles te verán en los arbustos mientras duermes a gusto. Eduardo durmió en la silla esa noche, con Jonathan suavemente roncando en sus brazos. No pude dormir en mi nueva y espectral forma, pero estaba contenta de ver a mi familia y quedarme con ellos. Pasaron 3 años, y Jonathan creció como un niño hermoso, con los ojos azules de Eduardo y mi cabello castaño. Las mucamas lo adoraban, y Eduardo se enamoró de él. Nos sentábamos en el piso juntos y jugábamos, y Jonathan parecía sentir mi presencia con él, justo como Eduardo. A veces, una mucama parecía ver a Eduardo hablándome y retrocedía a cotillear, pero ellas no nos molestaban. Éramos la familia perfecta. Ese invierno, luego de su 3er cumpleaños, Jonathan se enfermó terriblemente. Su fiebre subió, y gotas de sudor caían de su cabecita, y Eduardo lloraba por él. La tos era la peor parte. No podía sostener a mi bebé en mis brazos, y decirle que todo estaría bien, sino solo pararme, y mirar mientras tosía sangre y mocos. Su regordete cuerpecito se volvió demacrado, y su cara se chupó con enfermedad. El doctor le dijo a Eduardo que era muy tarde para salvarlo, y que todo lo que podían hacer era tranquilizar su fallecimiento. Lloró toda la noche, sosteniendo la mano de mi dulce bebé, y cuando lloraba, lo llamaba Joanna. Me preguntaba si mi bebé me acompañaría en la próxima vida, y si quizá pudiera tocarlo. Había visto otros espíritus en este reino. El fantasma del hijo del jardinero que fue aplastado por un árbol caído, el espectro del viejo que había vivido aquí antes que nosotros, pero no muchos. Había hablado con ellos 1 o 2 veces, pero uno a uno me dejaron. El anciano fue primero, siguió adelante menos de un mes después de que había venido a este mundo, y el hijo del jardinero se fue cuando su padre murió, luego de que una terrible fuerza hizo que su corazón parara. Estaba sola en este lado de la realidad. Supongo que era egoísta desear esto a costa de Eduardo, pero era una existencia tan solitaria. Nunca deseé la muerte de Jonathan, sino que vino por sí misma. Había estado enfermo por tanto tiempo, fue casi un alivio cuando finalmente falleció. Podía verlo en los ojos de Eduardo, detrás del dolor de su pérdida. Él sostuvo la mano de mi bebé tan fuerte que fue casi imposible para el doctor alejarlo. Luego se encerró en nuestro cuarto, llorando sin control. Yo también lloré. Había perdido a mi único hijo. Nunca más lo vería riéndose con Eduardo o revolverse en el regazo de la mucama, y aún así no vino a mí en la próxima vida. Esperé por días, pero él nunca apareció. Sentí el dolor de la pérdida en su máximo esplendor, verdaderamente se había ido, alejado de mí por siempre. Grité y aullé, y la tristeza se volvió furia, dándome la fuerza para mover vasijas de su lugar, romper espejos, y abrir puertas en busca de mi hijo. Las mucamas ya se estaban volviendo locas de miedo, y llamaron al sacerdote para exorcizar la casa, pero Eduardo no lo dejaba llevarme. Buscamos juntos, yo en el mundo de los espíritus, y él en sus sueños, pero aún así no había signo de Jonathan. Eduardo casi ni dejaba su cuarto, sino que se sentaba en su cama y me hablaba, incluso cuando no estaba ahí con él. Supongo que lo tranquilizaba el no estar solo. Pero yo estaba sola, y tenía miedo de estarlo para siempre. Varios doctores vinieron a verlo, amigos, e incluso religiosos, con la esperanza de hacer que su salud mejorara. Le dijeron, no se detiene en los sueños. Todos debemos continuar. Pero Eduardo se negaba.
Expresó su miedo a ellos diciéndoles que yo me había quedado, pero Jonathan no había vuelto. Preguntó si Jonathan estaba perdido y asustado, o si era yo la que me había quedado atrás. Ellos solo negaron con la cabeza. Joanna no está aquí, decían, mientras yo sostenía su mano. Mientras mi miseria crecía, me hice más fuerte con ella. El rumor rápidamente se esparció por la ciudad sobre fantasmas en mi hogar. Los sirvientes le contaron a sus amigos de cosas moviéndose fuera del lugar, de puertas abriéndose y cerrándose solas, velas apagándose sin viento y mis llantos sin cuerpo haciendo eco en la casa. Una mucama, simple criatura llamada Marianne, estaba limpiando el mantel una noche cálida de junio, y miró al espejo. Detrás de ella, vio mi imagen fantasmal, oscurecida por furia y pérdida, pero cuando se volteó, no pudo verme. Renunció esa noche. El cocinero no tardó en unírsele luego de que forcé que los cuchillos se clavaran en la pared cerca de donde él estaba parado. Nunca quise lastimarlos, solo alejarlos. Así podríamos estar solos, mi esposo y yo. Esos rumores que esparcían eran tóxicos para él, y sabía que tenía que protegerlo. No tenía idea de lo que deparaba mi propio destino. Un año entero pasó, y cada sirviente en el área se negó a trabajar para Eduardo en su casa encantada. Jonathan aún no volvía a casa, así que Eduardo y yo nos sentábamos cerca de la chimenea y esperábamos, en silencio. Con los entrometidos sirvientes lejos, no tenía necesidad de actuar con furia, solo de amar a mi esposo. Leía sus libros, y me sentaba en mi silla, y lo miraba, pacíficamente. Cuando estábamos juntos, me sentía segura de nuevo, pero cuando él dormía, sentía que el miedo y la soledad volvían de nuevo a mí como vómito subiendo por mi garganta, y una vez más destruí la casa, y lloré por Jonathan. Eduardo se colgó en el 5º aniversario de mi muerte, y el nacimiento de Jonathan, desde el candelabro de la sala de estar. Me pregunto si verdaderamente traté de salvarlo, o lo dejé morir para que estuviera conmigo. No puedo recordarlo ahora, han pasado muchos años. Nadie ha trabajado para mi esposo por tanto tiempo, pasaron días antes de que encontraran su cuerpo, pudriéndose desde las vigas. El mito continuó con nuestro legado por nosotros. Muchas familias se mudaron aquí luego de que Eduardo muriera, pero ninguna duraba demasiado. Todas se iban en un apuro, clamando apariciones terroríficas, gritos y llantos, de figuras oscuras en las sombras. Estaba atrapada en esa casa, y mientras mis historias vivieran, yo también lo haría. Quizá Eduardo y Jonathan estaban atrapados aquí también. Muchas familias se quejaron de apariciones que yo nunca hice, de un niño riéndose, de un hombre cantando suavemente. Quizá estaban aquí conmigo, pero no podía verlos, o quizá las familias habían exagerado sus historias, pero de todas formas me hizo enojar. Deambulé en esa casa por cientos de años tratando de buscar a mi familia, pero nunca los vi de nuevo. Veía otros espíritus a veces, como antes. Vi a una niña pequeña que había sido atropellada por una carreta, y una esposa que había sido golpeada por su esposo. Vi las quemaduras cartilaginosas en el espectro de un panadero que había muerto en un incendio, y oí el llanto de bebés que habían sido perdidos antes de aprender a hablar. Algunos de ellos se iban mucho más rápido que otros, porque la gente comenzaba a olvidarlos. La esposa golpeada desapareció un día, al morir su hermana, y su esposo casarse con otra mujer para atormentar. El panadero falleció con su esposa, y los bebés desaparecieron cuando sus madres dieron a luz a nuevos hijos e hijas. Pero la gente no me olvidaba, en mi casa encantada. Mi historia pasó de generación en generación, y mi casa se convirtió en una casa fantasma para turistas. A veces los adolescentes se metían en los cuartos de los sirvientes, y se desafiaban a pasar la noche conmigo. Hombres sin hogar venían a refugiarse de la lluvia y el viento. Me atraparon aquí, esas historias. Me di cuenta pronto que yo había sellado mi propio destino, en desesperación de encontrar a mi hijo y mi esposo, había creado una leyenda. La gente siempre me recordaría, la madre que se perdió a sí misma y a su hijo, y que llevó a su esposo a la locura.
Otros espíritus solo tenían que permanecer aquí mientras otros lloraban sus pérdidas, pero el llanto para mí terminó con Eduardo. Nadie llora por mí, pero nunca me olvidan. Entonces deambulamos por la casa, separados pero juntos, por quizá una eternidad, buscándonos entre sí y a nuestro hijo. Me cansé de buscar en vano, pero no puedo dejar de existir cuando otros me maldijeron para quedarme. Quizá Jonathan y Eduardo ya siguieron adelante, y solo soy yo quien está atascada en esta imitación de la vida. Quizá nunca lo sepa. Todo lo que quiero hacer es descansar en paz con mi familia, pero me dejan aquí, como una demostración en un zoológico retorcido. Y entonces lloro aquí, sola por siempre, rogándote que me olvides.